Señor, te queremos dar gracias por esta mañana. Te queremos dar gracias porque nos concedes el gran privilegio de estar reunidos para adorarte juntos. Te queremos pedir, Dios, que nos bendigas en este momento, que este tiempo de estudiar la confesión sirva de ayuda para nosotros, para que nuestro corazón pueda prepararse, Señor, para adorarte, que el enfocarnos en estas verdades eternas, Señor, alinee nuestros afectos, nuestros corazones para este culto que próximamente vamos a tener, si tú así nos lo permites. Y pedimos, Señor, que este párrafo sea de ayuda para poder entender más acerca de la doctrina de la fe salvífica. Pedimos que quien tiene fe salvífica en este lugar pueda salir de este estudio con esa fe, con más nutrición, con madurez, con crecimiento. Y quien no tiene fe salvífica, tú le quieras hoy conceder fe al escuchar esta enseñanza. Pedimos por favor tu ayuda y tu misericordia en este momento. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir la confesión de fe y vamos a ver el capítulo 14, el párrafo número 2. Vamos a dar un tiempo para llegar ahí. Capítulo 14, párrafo 2. Bueno, voy a dar lectura al párrafo. Dice: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra, por la autoridad de Dios mismo. También percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que ésta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma, el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la vida venidera. Pero los actos principales de la fe salvadora están directamente relacionados con Cristo: aceptarlo, recibirlo, descansar solo en Él para la justificación, la santificación y la vida eterna, en virtud del pacto de gracia. Bueno, como pueden ver, hermanos, esto es un párrafo bastante amplio, es extenso y bueno, tratando de pensar en cómo enseñarlo de la mejor forma, lo mejor será dividir en dos estudios el estudio de este párrafo. Podemos decir que aquí en este párrafo hay dos grandes bloques, dos grandes secciones relacionadas entre ellas, pero que bien podemos separarlas o distinguirlas y así dar un estudio para una y otro estudio para la otra. La semana pasada empezamos a ver el tema de la fe salvadora o salvífica y empezamos a ver vimos de dónde viene la fe salvífica, quién es el que la concede, vimos cómo crece, ¿no?, en el creyente. Hoy nos vamos a enfocar en este párrafo en lo que podemos llamar los actos o las operaciones de la fe salvífica. Y las dos grandes secciones que tiene este párrafo es los actos de la fe salvífica respecto a la palabra de Dios en general, la Biblia, y la otra sección es los actos de la fe salvífica respecto a Cristo en particular.
Así que hoy nos vamos a centrar en el primer bloque, los actos de la fe salvífica respecto a la Biblia, la palabra de Dios. Dios mediante, el próximo domingo nos enfocaremos en Cristo de manera particular. Y bueno, para efectos de nuestro estudio de este día, vamos a considerar 3 actos de la fe salvífica respecto a la palabra de Dios. Estos 3 actos están aquí en este párrafo y vamos a verlo uno por uno y ver algunos textos que nos ayudan a comprobar y verlo en las Escrituras. Los 3 actos que vamos a ver hoy de la fe salvífica respecto a la Biblia son: número 1, considerar verdadera la palabra de Dios. Número 2, confiar en la palabra de Dios. Y número 3, responder a la palabra de Dios. Los voy a repetir. Número 1, considerar verdadera la palabra de Dios. Número 2, confiar en la palabra de Dios. Y número 3, responder a la palabra de Dios. Vamos al primero, considerar verdadera la palabra de Dios. Esto está aquí luego en nuestro párrafo, si me acompañan nuevamente a él, cuando dice al principio: por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra. Ahí está muy claro. Los hermanos que están redactando esta confesión empiezan diciendo que el creyente, por medio de esta fe salvífica que es obrada en él, en el creyente, considera o cree como verdad toda la palabra de Dios. Y vamos a ir a un texto de los que cita la confesión. Vamos a ir a Hechos 24, 14. Y perdonen, voy por mi Biblia, que no puedo creer que la dejé acá. Perdón. Hechos 24, 14. Dice Pablo: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí en este texto claramente vemos cómo Pablo dice que él, obviamente como un creyente, cree todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Y eso es lo primero que aquí nos menciona la confesión, o que quiere enfatizar, que una persona que tiene fe salvífica no va a creer solo una porción de la Biblia, no va a creer que solo una parte o un solo libro de la Biblia es inspirado, o que solo uno es verdad, sino va a abrazar toda la Biblia como la palabra del Señor. Y esto, como dice aquí la confesión, es por la autoridad de Dios mismo. Por esta fe salvífica que le es dada por Dios, reconoce este libro como proveniente de Dios, Dios mismo, y como Dios es el autor y Dios es verdad, por lo tanto toda su palabra es verdad. Y la confesión sigue diciendo aquí, en este mismo punto, que después del numerito 4, ahí en el párrafo, dice: también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Entonces el cristiano, el que tiene fe salvífica, hermanos,
considera este libro como palabra de Dios y puede ver en él, como es palabra de Dios, la gloria de cada una de las personas de la Trinidad, como he citado aquí en la confesión. Puede ver sus atributos y puede ver su belleza. Y por lo tanto la considera verdadera. Así que ese es el primer punto que los autores de la confesión querían enfatizar en este párrafo. Una persona con fe salvífica considera toda la Biblia como verdad, toda la Biblia, porque Dios inspiró toda la Biblia y revela los gloriosos atributos de cada una de las personas de la divinidad. Vamos ahora al segundo punto. El segundo punto es confiar en la palabra de Dios. Y esta parte está aquí en nuestra confesión, cuando dice cerca del numerito 5, después de que dice el Espíritu Santo en sus obras y operaciones, más adelante dice, de tal forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Y aquí vamos a leer segunda de Timoteo a Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Nuevamente es el apóstol Pablo, aquí el que está hablando. Segunda de Timoteo 1:12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vemos aquí a Pablo, cerca obviamente de su muerte, diciendo que él está seguro de quién ha creído. Y obviamente detrás de esta confianza que Pablo tiene está esta verdad, que Pablo está confiando en el Señor por lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y aquí el punto que los autores de la confesión quieren resaltar es el hecho de que un cristiano, alguien que tiene fe salvífica, no solo va a decir, bueno, sí, la Biblia es verdad, así como a secas, sino además de eso, el cristiano va a ser afectado de tal forma por este libro, por la palabra de Dios, que va a confiar su alma a este libro, como lo dice aquí la confesión. Dice, es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Un creyente verdadero, una persona con fe salvífica, no solo está de acuerdo que este libro es palabra de Dios de una manera fría y seca, sino que va a experimentar esta palabra y va a confiar en ella y va a dar su alma a ella, va a descansar en ella precisamente porque es verdad. Y el tercer acto que vamos a ver en esta mañana, el punto número 3, es responder a la palabra. Y vamos a leer la confesión. Después del numerito 6, dice, y también actúa de manera diferente, según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular, rindiendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la vida venidera. Entonces, lo que aquí los autores de la confesión están enfatizando es que no solo el creyente confía su alma a este libro,
a la palabra de Dios, sino que va a responder a esta verdad que le ha afectado para bien, según el contenido de cada pasaje de la Escritura. Y básicamente dice aquí la confesión que el creyente, cuando ve un mandato en la Escritura, la persona que tiene fe salvífica va a obedecer, va a procurar obedecer ese mandamiento. Cuando ve una amenaza, va a temblar. Y cuando ve una promesa, la va a abrazar. Y vamos a ver un texto para cada una de estas cosas. En cuanto a la obediencia a los mandamientos, vamos a ver Juan 15, 14. Juan 15, 14. Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahí vemos esa parte de la obediencia. Quien tiene fe salvífica, quien es amigo de Cristo, va a hacer lo que Él manda. Ahora, en cuanto al temblor ante las amenazas, Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ahí está esta verdad. Todo creyente que tiene fe salvífica tiembla a la palabra de Dios. Cuando ve una amenaza, no pasa así la hoja como si no pasara nada, sino que precisamente porque cree que es verdad y porque ha confiado su alma a esta verdad, cuando vaya una amenaza en este libro, tiembla ante esa amenaza. Y por último, vamos a leer Hebreos 11:13 para el punto de abrazar las promesas. Hebreos 11:13. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí el autor de Hebreos está hablando de todos estos creyentes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, cómo empieza a hablar de la fe de ellos y dice que todos estos, conforme a la fe, murieron sin haber recibido lo prometido, mirándolo, creyéndolo y saludándolo. Ahí vemos cómo estos creyentes, ante las promesas de Dios, las abrazaron, las apropiaron, las tomaron como suyas, precisamente por esta fe salvífica. Y pues bueno, básicamente este es el contenido de esta primera sección del párrafo. La próxima semana nos vamos a enfocar particularmente en que la fe salvífica que confía en Cristo. Pero vamos a parar hoy aquí, en este bloque que habla sobre la Biblia, y vamos a dar unas breves aplicaciones de estas verdades que hemos visto hoy. ¿Qué utilidad, qué uso, qué aplicación tiene todo esto que vimos, primero para los que estamos en la fe, los que estamos en Cristo? Bueno, hermanos, lo que hoy vimos es una excelente pauta para examinar nuestra fe, nuestra profesión de fe. ¿Por qué?
Porque hoy lo que aprendimos es que un creyente, alguien que tiene fe salvífica, considera la Biblia como verdad, ha confiado su alma a ella y responde a ella según cada pasaje, ya sea con obediencia, con temblor o abrazando las promesas. Entonces, eso implica que los que no tienen fe salvífica no responden así hacia la Biblia. Es decir, los que no son creyentes no creen realmente que este libro es palabra de Dios, no confían su alma a ella de una manera consecuente y no responden a ella con esta obediencia, temblor y abrazar las promesas. Quizá intelectualmente digan sí es palabra de Dios, pero no llegan a ser afectados de esta forma en la que hoy hemos visto en nuestro párrafo. Pero por otro lado, los creyentes sí. Entonces, si nosotros profesamos ser salvos, tener fe salvífica, nosotros definitivamente tenemos que identificar esto en nuestras vidas. No quiere decir que sea perfecto, no quiere decir que esté en su grado más alto, pero todos los creyentes aquí creemos que este libro es verdad, de pasta a pasta, completamente. Hemos confiado nuestra alma a este libro y respondemos a este libro según el pasaje, con obediencia, con temblor o abrazando las promesas. Así que, hermanos, los que profesamos la fe, examinémonos. Si respondemos así a la Biblia, si esta es nuestra relación con la Biblia, tenemos una evidencia de que tenemos fe salvífica. Pero si todo lo que acabamos de decir es algo extraño a nosotros, si no conocemos esta experiencia de la palabra de Dios en nuestra vida, esa profesión sí sería de cuestionar. Ahora, ¿qué aplicación puede tener estas verdades para el que no está en Cristo esta mañana? Bueno, si tú no estás en Cristo hoy, hay que tener mucho cuidado de no confundirnos aquí. De repente, al partir este párrafo en dos, pareciera que estamos diciendo que la fe salvífica solamente abarca esto, creer en la Biblia. Y no, la fe salvífica, como vamos a ver el domingo próximo, si Dios nos permite, de manera especial se enfoca en Cristo. Se enfoca en su persona y en su obra. Pero el punto aquí, hermanos, es que la Biblia se presupone para confiar en Cristo. Cristo, queridos hermanos, es revelado en la Biblia. Nosotros no creemos en un Mesías que se le ocurrió a alguien por ahí. No creemos en una interpretación propia del Mesías. No nos figuramos una idea de cómo nos gustaría que fuera, sino como dijo Cristo: escudriñen las Escrituras porque en ellas os parece que tienen vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. El tema de las Escrituras, hermanos, es Cristo, y por eso es imposible creer en Cristo si no creemos en la Biblia. Es imposible lanzarnos en fe y en confianza a Cristo si no creemos que la Biblia es completamente infalible, si no creemos que la Biblia es palabra de Dios, si no percibimos su excelencia y su belleza y si no respondemos a ella. Así que por eso es que los autores de la confesión están haciendo este énfasis antes de hablar particularmente de Cristo, porque la Biblia es el fundamento. Y de hecho es justamente la manera en cómo Dios nos revela a Cristo. Así que si tú no estás en Cristo, no te confundas. No estamos diciéndote que para ser salvo solamente hay que confiar o hay que creer que la Biblia es verdad. Sí, hay que creer eso, pero como lo vamos a ver el próximo domingo, hay que confiar en lo que dice este libro.
Hay que confiar en el Mesías revelado en estas palabras. Entonces, querido amigo, si tú no estás en Cristo, bueno, lo que has estado haciendo toda tu vida hasta hoy es rechazar este libro. Y aunque intelectualmente tú estés de acuerdo que la Biblia es verdad, en el corazón realmente no la estás creyendo. Si tú realmente creyeras lo que dice este libro, tú te arrepentirías de tus pecados, irías a Dios y pondrías toda tu fe en Jesucristo. Así que tu falta de fe, tu falta de arrepentimiento revela que realmente no estás considerando este libro como lo que es. Realmente no estás confiando tu alma a este libro y no estás respondiendo a él como debe ser. Así que, si tú no estás en Cristo esta mañana, te rogamos que creas las palabras de este libro, las palabras de vida, porque ellas dan testimonio de Cristo. Y en ese sentido, creer en las Escrituras que dan testimonio del Mesías es sinónimo de creer en el Mesías, porque el contenido de la Escritura es Jesucristo, el Mesías. Así que te rogamos, si no estás en Cristo, que te arrepientas y que pongas tu fe en el Mesías revelado en este libro. Vamos a concluir ahí y vamos a orar.